¿Cómo orar para recibir respuesta rápida? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones suben al cielo, pero parece que no reciben respuesta? ¿Te has preguntado por qué? Si clamas con lágrimas y con fe, a veces parece que Dios guarda silencio. Hoy descubrirás que tus palabras, cuando son guiadas por el Espíritu Santo, no se pierden en el aire, sino que se convierten en llaves capaces de abrir las puertas de lo imposible. Porque aunque el mundo te diga que la espera es interminable, el Señor tiene maneras sobrenaturales de acelerar tu respuesta. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo", como señal de fe y compromiso con esta palabra. Dale me gusta a este video, porque con ese simple clic estarás difundiendo la palabra y convirtiéndote en un canal de bendición. Y si aún no estás suscrito, quiero invitarte a hacerlo ahora. Hoy estás aquí porque el Señor quiere hablarte. Así que deja todo lo que estés haciendo y concéntrate en este momento. Dios puede tener para ti la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Ahora sí. Prepárate, porque vamos a comenzar este poderoso estudio, la oración de Elías, que cerró y abrió los cielos. Cuando hablamos de recibir una respuesta rápida de parte de Dios, pocos ejemplos en la Biblia son tan impactantes como el del profeta Elías. En 1 Reyes 17 y 18 vemos a un hombre que oró con tal fe y autoridad que el cielo mismo obedeció su clamor. Primero, Elías oró para que no lloviera, y el cielo se cerró durante 3 años y medio. Luego, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, volvió a doblar sus rodillas, y el cielo respondió de inmediato con abundante lluvia. Aquí encontramos un misterio profundo. Elías no oraba de manera superficial ni mecánica. Sus palabras estaban alineadas con la voluntad divina. Eso nos enseña que la rapidez de la respuesta no depende únicamente de cuánto insistimos, sino de cuánto nos conectamos con el propósito eterno de Dios. Cuando nuestra oración se sincroniza con lo que el Padre quiere hacer, la respuesta fluye con poder y sin demora. Elías no era un superhumano ni un ser celestial. La Biblia misma lo recalca en Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Es decir, era de carne y hueso como tú y como yo, con temores, con dudas, con debilidades. Sin embargo, había en él una clave: su fervor y su certeza en que Dios escuchaba y respondía. Detente a pensar. Si un hombre común pudo orar y mover los cielos de esa manera, ¿qué no podrá hacer Dios contigo, que fuiste comprado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo? La rapidez de la respuesta que tanto anhelas puede depender de esa fe ardiente que se atreve a creer en lo imposible. Imagina a Elías en el Monte Carmelo, rodeado de falsos profetas, de un pueblo confundido, de una nación entera que parecía haber olvidado a su Dios. Su oración no fue larga ni adornada, fue breve, directa, pero llena de poder, y el fuego del cielo descendió de inmediato. Eso es lo que ocurre cuando la fe se une a la obediencia. Las respuestas no tardan. Aquí hay un principio que puedes aplicar hoy mismo. Cuando ores, asegúrate de que tu clamor esté alineado con lo que glorifica a Dios y edifica tu vida espiritual. Pregúntate, ¿esta petición honra al Señor? ¿Refleja mi dependencia de Él o mi capricho humano? Porque la oración que nace de un corazón rendido no necesita esperar demasiado para ver resultados. Quizás llevas meses o años esperando un milagro, pero hoy el Espíritu Santo quiere revelarte algo. Muchas veces la respuesta rápida no llega porque tus palabras no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero cuando te atreves a rendir tu petición, a decir como Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya,
Entonces los cielos se abren y las respuestas llegan en su tiempo perfecto, que muchas veces es más rápido de lo que imaginas. Elías no solo pidió lluvia, pidió el cumplimiento del plan divino. Y cuando Dios ve que tus oraciones buscan su gloria antes que tu conveniencia, entonces Él se apresura en responder. Hoy quiero que guardes esto en tu corazón. No es la cantidad de palabras, sino la conexión con el corazón de Dios lo que acelera las respuestas. Haz esta oración en tu interior mientras escuchas. Señor, alinea mis palabras con tu voluntad. Enséñame a pedir lo que glorifica tu nombre y permite que mis oraciones abran los cielos sobre mi vida. La súplica de Ana, del llanto al milagro inmediato. En 1 Samuel 1, encontramos una de las historias más conmovedoras y reveladoras sobre el poder de la oración sincera. Ana, una mujer humillada y despreciada por su esterilidad, acudía cada año al templo con el corazón cargado de tristeza. Su rival, Penina, la provocaba y la hacía llorar sin cesar. Quizás en ese momento Ana pensaba lo mismo que muchos de nosotros. ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? ¿Por qué Dios parece guardar silencio mientras mi dolor se multiplica? Pero hubo un día distinto. Un día en el que Ana derramó su alma de una manera tan profunda que el cielo no pudo permanecer cerrado. Dice la Escritura que oraba en silencio, solo movía los labios y su corazón se deshacía delante del Señor. No eran palabras adornadas, no era una repetición vacía, era un clamor genuino, desesperado, cargado de fe, y fue ese día, en ese instante, cuando Dios comenzó a responder. Lo más impactante de esta historia es que la respuesta fue rápida, incluso antes de que Ana viera el milagro con sus ojos. El sacerdote Elí le dijo: «Vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y en ese mismo momento, Ana dejó de llorar. Se levantó y volvió a su casa con el rostro diferente. ¿Qué había pasado? La respuesta del cielo ya estaba decretada, aunque el embarazo aún no había ocurrido. Aquí hay un misterio poderoso. Muchas veces la respuesta rápida no se manifiesta primero en lo visible, sino en lo interno. La paz que invade tu corazón después de orar es la señal de que el Señor ya tomó tu petición y está obrando. Ana pasó de la angustia a la confianza en un solo instante, porque entendió que Dios la había escuchado. Tal vez tú llevas tiempo orando por algo que parece no llegar, pero la enseñanza de Ana es clara. Cuando derramas tu alma delante del Señor con sinceridad absoluta, la respuesta comienza en el momento mismo en que sueltas el control y confías. Esa fe desbloquea el milagro. Y hay un detalle aún más profundo. Ana no solo pidió un hijo para sí misma, sino que lo ofreció al Señor desde antes de concebirlo. Ese nivel de entrega aceleró la respuesta, porque su oración no giraba en torno a un deseo egoísta, sino en torno a un propósito eterno. El niño que nacería, Samuel, se convertiría en un profeta clave en la historia de Israel. Esto nos revela un principio transformador. Cuando oras con un corazón dispuesto a usar tu bendición para la gloria de Dios, el cielo se apresura a responder. ¿Qué pasaría si tus peticiones dejaran de centrarse en lo que quieres recibir y se enfocaran en cómo esa respuesta glorificará al Señor? Imagina cómo cambiaría tu manera de orar. Quizás no dirías: «Señor, dame un trabajo mejor porque estoy cansado», sino: «Señor, dame un trabajo que me permita sostener a mi familia y extender tu reino». No dirías: «Señor, dame sanidad porque no quiero sufrir», sino: «Señor, dame sanidad para poder testificar de tu poder y servirte con fuerzas renovadas». Esa diferencia de enfoque puede ser la llave para que las respuestas lleguen más rápido de lo que esperas. Ana descubrió ese secreto. Y hoy el Espíritu Santo te dice lo mismo. Abre tu corazón, derrama tu alma sin máscaras, confía en que la paz es la primera respuesta y recuerda que Dios se apresura cuando tu petición glorifica su nombre. Haz esta oración conmigo. Padre,
que mis súplicas no sean solo para mi beneficio, sino para tu gloria. Enséñame a orar con un corazón entregado, como Ana, y a confiar en que tu respuesta ya está en camino. Daniel y la oración que rompió la resistencia espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una de las revelaciones más impactantes sobre lo que ocurre en el mundo invisible cuando un hijo de Dios ora. Daniel, un hombre íntegro, buscaba dirección y entendimiento de parte del Señor. Durante 21 días oró y ayunó, pero parecía que no había respuesta. Sin embargo, cuando el ángel se le apareció, le reveló un secreto poderoso. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. ¿Lo ves? La respuesta ya había sido liberada desde el primer día, pero hubo oposición espiritual en los aires. El príncipe de Persia, una fuerza demoníaca, resistió al mensajero celestial durante 3 semanas, hasta que Miguel, el arcángel, vino en ayuda para que la respuesta finalmente llegara a Daniel. Esto nos enseña que la rapidez de la respuesta no siempre depende del tiempo humano, sino de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Tus oraciones son escuchadas de inmediato por el Padre, pero en el mundo invisible se libra una batalla por cada palabra que pronuncias en fe. Aquí hay una verdad que debes atesorar. Aunque no lo veas, cada oración que haces está provocando movimiento en los cielos. Daniel no dejó de orar al día 2, ni al día 7, ni al día 15. Persistió hasta que el cielo se manifestó. Y esa persistencia fue clave para recibir lo que ya estaba decretado. Muchas veces las respuestas no llegan rápido porque nos rendimos demasiado pronto. Pero cuando insistes, aunque parezca que todo está en silencio, estás debilitando las fuerzas de resistencia y acercando el momento del milagro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con recibir una respuesta rápida? Mucho. Porque si entiendes este principio, no caerás en la desesperación ni en la duda cuando la respuesta no aparezca al instante. Al contrario, sabrás que desde el primer momento Dios escuchó tu clamor, y lo único que falta es que la resistencia se quiebre. Esa fe inquebrantable es la que muchas veces acelera el proceso. Piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera rendido al día 20? Probablemente el ángel habría llegado y no lo habría encontrado perseverando en oración. Quizás hubiera perdido la revelación por desistir un instante antes del cumplimiento. Esto es lo que muchos creyentes viven hoy. Se cansan justo antes de que el milagro se manifieste. Por eso, la enseñanza aquí es clara. Tu perseverancia en oración es lo que mantiene abierta la puerta para que la respuesta llegue sin retraso mayor. El enemigo sabe que no puede detener lo que Dios ya decretó, pero intenta desgastar tu fe para que abandones. Y aquí hay otro detalle poderoso. Daniel no estaba pidiendo algo egoísta. Estaba clamando por sabiduría, por entendimiento, por la revelación del plan de Dios. Esa intención pura fue lo que movió los cielos a favor suyo. Cuando tus peticiones nacen de un corazón que busca la gloria de Dios y el bienestar espiritual, no hay resistencia que pueda detenerlas. Hoy quiero que grabes esta verdad en tu corazón. Desde el primer día en que oras con sinceridad, el Señor ya ha escuchado. Aunque no veas nada, aunque las circunstancias no cambien al instante, ya hay ángeles en movimiento, ya hay cadenas rompiéndose, ya hay resistencias debilitándose. Haz esta oración en tu interior. Señor, dame la perseverancia de Daniel, que no me rinda en el día 20, que no me canse en el día 7. Enséñame a confiar que tu respuesta está en camino, aunque mis ojos todavía no la vean. La oración de Pedro en la cárcel. Respuesta inmediata en medio de la angustia.
En Hechos 12, encontramos un relato que muestra cómo Dios puede responder de manera rápida y sobrenatural cuando la iglesia ora con fe. Pedro había sido encarcelado por orden de Herodes después de que Jacobo, el hermano de Juan, había sido ejecutado. Todo parecía perdido. Las cadenas lo ataban, los guardias lo vigilaban y el juicio que se acercaba podía significar su muerte. Humanamente no había salida, pero la Biblia declara algo clave. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa oración unida, fervorosa y constante abrió la puerta a un milagro inmediato. Mientras Pedro dormía en la prisión, un ángel del Señor se le apareció, lo despertó, rompió las cadenas y lo condujo fuera, pasando incluso por las puertas de hierro que se abrieron solas. Fue tan repentino y rápido que Pedro pensó que estaba soñando. Aquí se revela un principio fundamental. La oración intercesora, cuando es un clamor unido, tiene un poder extraordinario para provocar respuestas rápidas. No fue Pedro quien oró en esa ocasión, sino la iglesia que lo amaba, que se puso de rodillas y levantó su voz a Dios en un solo espíritu. ¿Cuántas veces Dios ha acelerado respuestas porque alguien más intercedió por ti? Tal vez ni siquiera lo sabes. Pero esas oraciones han desatado ángeles, han abierto puertas y han roto cadenas en tu vida. De la misma manera, tu oración por otros puede ser el catalizador de milagros inmediatos en la vida de personas que ni siquiera tienen fuerzas para clamar. Ahora, observa otro detalle impresionante. Pedro estaba durmiendo. Humanamente eso parece extraño. ¿Cómo alguien puede dormir encadenado a punto de morir? La respuesta es que Pedro había depositado su confianza en Dios al punto de descansar, aunque el peligro era inminente. Y fue en ese descanso confiado donde la intervención llegó. Cuando tu corazón confía, la respuesta llega sin que tengas que forzarla. Este episodio también nos enseña que la rapidez de la respuesta está conectada con la fe de la comunidad. Muchas veces pedimos solos, pero hay momentos en los que el poder de la oración colectiva desata lo sobrenatural en cuestión de horas o incluso minutos. Por eso Jesús dijo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. La iglesia que oraba por Pedro no sabía cómo ni cuándo sería escuchada. Lo único que hicieron fue clamar, y esa fe pura y persistente fue suficiente para mover la mano de Dios y enviar liberación inmediata. ¿Cuántas veces has estado como Pedro, sintiendo que las cadenas y las puertas cerradas definen tu destino? Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que mientras alguien ora por ti, las cadenas no tienen la última palabra. Y si eres tú quien intercede, entiende que tu clamor puede ser la razón por la cual alguien más recibe respuesta hoy mismo. Este relato también revela otra verdad profunda. Las respuestas rápidas no siempre se limitan a lo personal. Muchas veces llegan para testimonio de toda una comunidad. Cuando Pedro fue liberado, toda la iglesia se fortaleció en la fe. Dios respondió rápido no solo por Pedro, sino para mostrar a todos que su poder sigue siendo mayor que cualquier amenaza humana. Haz esta oración en tu interior. Señor, enséñame a interceder con fe, a orar no solo por mis necesidades, sino por las cadenas de mis hermanos. Que mi clamor sea un puente para que otros reciban respuestas rápidas y milagrosas. La oración del ladrón en la cruz, una súplica que recibió respuesta inmediata. En el Evangelio de Lucas 23, 42, 43, encontramos uno de los ejemplos más claros y conmovedores de cómo una oración puede recibir respuesta rápida, incluso en las circunstancias más desesperadas. Mientras Jesús estaba crucificado entre dos malhechores, uno de ellos lo insultaba, pero el otro, con un corazón quebrantado, pronunció una oración corta, sencilla y sincera. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Esa súplica no tenía adornos, no estaba cargada de largas palabras ni de formalismos religiosos. Era un clamor desesperado, un susurro de fe en el último momento de su vida, y la respuesta de Jesús fue inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay un misterio poderoso. Cuando una oración nace de la fe genuina, sin máscaras ni excusas, el cielo responde sin demora. El ladrón no tenía tiempo para mostrar obras, no podía probar su fe con acciones, no podía ofrecer nada. Solo tenía un corazón arrepentido y una súplica dirigida al Salvador. Y en cuestión de segundos recibió la promesa más grande que alguien puede recibir, la vida eterna. Esto nos enseña que no existe una fórmula complicada para que Dios responda rápido. Lo que Él busca es un corazón sincero. Muchas veces pensamos que necesitamos horas de oración para ser escuchados. Pero la verdad es que una sola frase, cuando está impregnada de fe y arrepentimiento, puede abrir de inmediato las puertas del cielo. Reflexiona en esto. Ese hombre pasó de estar condenado al infierno a ser heredero del paraíso en un instante. ¿Qué provocó esa transformación? Una oración sencilla, cargada de fe. Y eso significa que tú, hoy, en medio de tu dolor o de tu crisis, puedes experimentar la misma rapidez en la respuesta de Dios si clamas con todo tu corazón. Otro detalle clave es que el ladrón reconoció a Jesús como Rey en el momento de mayor humillación del Señor. Mientras otros se burlaban, él creyó en el reino eterno que no se veía con los ojos humanos. Esa fe en lo invisible fue el detonante de la respuesta inmediata. La rapidez de la respuesta muchas veces está ligada a la valentía de creer en lo que aún no se ve. Este pasaje también nos recuerda que nunca es tarde para recibir respuesta. Aunque estés en el último momento, aunque pienses que ya no hay esperanza, Dios puede obrar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que para los hombres es imposible, para el Señor es cuestión de un instante. Ahora piensa en tu propia vida. Hay situaciones donde sientes que el tiempo se acabó, que no hay salida. El ejemplo del ladrón en la cruz te dice que basta un clamor sincero para que Dios actúe de manera inmediata. No necesitas esperar años. La gracia de Cristo se derrama en segundos cuando tu corazón se rinde. Haz esta oración en tu interior. Señor Jesús, acuérdate de mí en mi dolor, en mi debilidad y en mis errores. No tengo nada que ofrecerte más que mi fe. Te reconozco como Rey y Salvador, y creo que tu respuesta puede llegar ahora mismo. La mujer del flujo de sangre, una oración sin palabras que recibió respuesta instantánea. En Marcos 5, 25, 34, leemos la historia de una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad que la debilitaba y la aislaba socialmente. Había gastado todo su dinero en médicos, pero su condición empeoraba cada vez más. Humanamente, no había salida. Sin embargo, un día escuchó hablar de Jesús, y en su corazón nació una oración silenciosa, una fe secreta expresada en un pensamiento. Si tan solo toco su manto, seré sana. Esa no fue una oración audible ni una súplica pública. Fue un clamor interno, un acto de fe tan profundo que se convirtió en la llave para abrir el cielo. Cuando se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús, al instante la fuente de su enfermedad se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada. Una respuesta inmediata, sin demora, sin trámite humano. Aquí encontramos un principio glorioso. Las oraciones más rápidas no siempre se pronuncian con los labios, sino que brotan del corazón con fe inquebrantable. El cielo no responde a la elocuencia de tus palabras, sino a la sinceridad de tu fe. La mujer del flujo de sangre había cargado con años de frustración. Seguramente había orado antes, seguramente había pedido ayuda muchas veces.
Pero hubo un día en el que su fe alcanzó un nivel que atrajo una respuesta instantánea, y eso nos enseña que la rapidez de la respuesta muchas veces está ligada al nivel de fe con el que oramos. Jesús mismo lo confirmó: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». No dijo: «Mi poder te sanó», aunque era cierto, sino que destacó la fe de ella como el detonante. La fe es el acelerador de las respuestas divinas. Imagina esto: cientos de personas tocaban a Jesús en ese momento. La multitud lo apretaba por todos lados, pero solo una mujer recibió la respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque su toque no fue físico, fue espiritual. Su fe convirtió un simple roce en una oración cargada de poder.